agradecidos con el Señor por todo lo que Dios permite pues en nuestras vidas, ¿verdad? Como ministerio también, pues ya se dieron cuenta que gracias al Señor pues Dios proveyó, ¿verdad? Para que tuviéramos este instrumento, y toda la gloria y la honra para el Señor, ¿verdad? Que es el Padre que nos permite, tenemos instrumentos y pronto también el que la va a ejecutar. Así que desde los jóvenes, quien se motive para ejecutar la batería, pues está de mano más dispuesto a enseñar. Y también va a venir Brian Cerrato, digo nuestra hermana Berta, va a venir a dar unas clases, ya habló con hermano María. Sí, qué bueno el Señor. Bueno, saludando hermano en esta tarde todas las personas que se van a conectar. Saludando al hermano Julio, Amador, hermano Saúl, que seguramente ellos van a estar pendientes de la transmisión, y también hermano de todas las personas que siempre se conectan, ¿verdad? Creo que va a estar listo la página de hermano Darío para transmitir también, ¿verdad? ¿Ah? Qué lindo es el Padre. Bueno hermano, entonces todos somos bienvenidos, gracias al Señor, todos somos bienvenidos. Vamos a compartir una palabra que se encuentra, vamos a ir todos por favor hermano, el libro, el Evangelio según Juan, vamos a ir al capítulo 7, vamos todos para allá. El Evangelio, escuchen, según San Juan, ¿verdad? El Evangelio según San Juan, capítulo 7, vamos a irnos al verso 16 y ahí comenzamos nosotros lo que es el tema para el día de hoy. ¿Estamos listos, amados? ¿Estamos listos? Vamos, Padre. ¿Preparados? ¿Listos? ¿No estamos listos? ¿Ah? O sea, Marcito dice, ¿preparados? Sí, bueno, hermano, listo. Preparado. No, es que Cristo estamos completos. Dice la palabra de la siguiente manera. Jesús le respondió y dijo, vean bien esto, mi doctrina, mire qué tremendo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Escuche esto, el verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vean bien este texto, hermano. Estos dos textos, pensémoslo bien, porque es algo bien importante. ¿Por qué razón, hermano? Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Volvemos a repetir el verso 16 y 17. Dice así: Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. ¿Por qué le dijo así? Porque las personas, hermanos, estaban maravillando de lo que el Señor Jesús enseñaba, ¿verdad? Pero el Señor, fíjense, hermano, no busca gloria. No busca gloria. Y Él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hoy vamos a hablar bajo el tema la verdadera doctrina. Ese es el tema para el día de hoy. La verdadera doctrina. Quiero decirle, hermano, que la palabra doctrina significa conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento, ya sea religioso, ideológico, político, etc. Pero también significa materia o ciencia que se enseña. Eso es lo que significa la palabra doctrina. ¿Por qué traemos, hermano, este tema? Porque el Señor permite que compartamos este tema. Estemos pendientes. ¿Por qué razón, hermano? Padre, gloria. Hace mucho tiempo, hace muchos años, quiero decirle, hermano, que surgió una pregunta en mí. No sé si también ustedes. Pero cuando comencé a conocer del Señor, nosotros llamamos a perseverar,
vino una pregunta a mi mente y digo, ¿realmente cuál es la verdadera doctrina? ¿Por qué razón? Porque yo he escuchado que había muchas denominaciones, ¿verdad? Como por decirlo así, estaban los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, los católicos, los pentecostales, los bautistas, hay unos que le nombraron Jesús solo, en fin, hermano, había muchas denominaciones. Pero al comenzar a perseverar siempre venía esta pregunta a mi mente, en serio, pero ¿cuál es la verdadera doctrina? Porque hay tantas denominaciones, pero realmente nosotros sabemos que solamente hay un Dios. Y la palabra enseña que es una fe, un Dios. Entonces, al encontrar este texto, al leer este texto, dice la palabra, hermano, que la gente se maravillaba de la forma como Jesús enseñaba. Hermano, no. Cuando Jesús estaba enseñando el Evangelio, que él predicó el Evangelio del Reino, había otras enseñanzas ya. Como por ejemplo, lo que enseñaban los fariseos, lo que enseñaban los saduceos, ¿verdad? Los escribas, etc. El detalle es, hermano, que al escuchar la multitud hablar a Jesús, notaban que había una diferencia. ¿Entienden? Notaban que había una diferencia. Y cuando el Señor Jesús estaba enseñando la palabra, dice ahí, hermano, que la gente se maravillaba y decía, qué bonito ese mensaje, qué bonita esa palabra. Ellos se maravillaban de escuchar el Evangelio del Reino, porque nadie predicaba el Evangelio del Reino. La gente escuchaba hablar mucho acerca de la ley, de mandamientos, de prohibiciones, pero no se escuchaba el Evangelio del Reino. En Juan, en el mismo libro de Juan, hay un texto que dice, y bien contundente, hermano, dice, porque la ley por Moisés fue dada al pueblo, pero la gracia y la verdad, oiga bien, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que el mensaje que traía el Señor era un mensaje de gracia y un mensaje de verdad. ¿Entienden? Es un mensaje de gracia y es un mensaje de verdad. ¿Qué significa la palabra doctrina? Significa enseñanza. Hace poco, principio de semana, yo pasaba por el mercado, ¿verdad? Iba a visitar a un cliente por parte del trabajo. Y estaba una señora, estaba predicando. Y en su enseñanza, en su mensaje decía, Dios vendrá a quemarlos a todos. Arrepiéntanse, porque fuego de Dios viene a ustedes. A toditos los va a quemar. Ay. Y yo escuchaba y decía yo, esto no es evangelio. O sea, ¿qué doctrina es esa? ¿Ah? Esto no es evangelio. ¿Cómo es posible que las personas piensen y crean que ese es el mensaje de Dios? ¿Cómo es posible que digan ese es el mensaje? Este es el mensaje de Dios, este es el predicador que predica la palabra de Dios. ¿Cómo es posible, hermano? O sea, en cierto momento los discípulos le dijeron a Jesús, le dijeron, ¿por qué no haces descender fuego del cielo y que los consuma a todos? El mensaje de los predicadores hoy en día. Lo dijeron los discípulos y el Señor, ¿qué les dijo? Está bien, voy a orar ahorita para que descienda fuego y que los consuma a todos. Esa fue la respuesta del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son, porque ese no es el mensaje. ¿Cómo se llama el tema, hermano? La verdadera doctrina. Y el Señor Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Ese es el detalle, hermano, que lastimosamente no se ha conocido cuál es la doctrina, cuál es la verdadera doctrina, porque hay muchas, como les dije anteriormente, pero en esta hora venimos a descubrir cuál es la verdadera doctrina. Probablemente hay muchas congregaciones que están siendo dirigidos de acuerdo a la verdadera doctrina. Eso es importante, pero hay muchos que están dentro de muchas congregaciones, hermanos, pero no tienen la verdadera
doctrina. Y hoy la vamos a descubrir. Vamos a ir desarrollando el tema y nos vamos a ir dando cuenta cuáles son las características de la verdadera doctrina. Recuerden, la gente al escuchar a Jesús estaba maravillada, porque era una palabra nueva, era una palabra fresca. Hoy en día, exactamente, era una palabra que traía refrigerio para sus almas. Hace poco yo hablaba con un varón que era sido pastor, y le decía yo, el Señor Jesús, Él enseñaba la palabra, no la gritaba. Y hoy abundan personas, hermanos, que están gritando, piensan que ese es el mensaje de Dios. El que grita, que regaña, que condena, y se atreven a decir que ese es el mensaje de Dios. La imponen, no la exponen. Pero el Señor Jesús no, que debería ser el ejemplo a seguir, el Señor Jesús no hacía eso. Los discípulos quisieron decir y le dijeron, hay que decir a fuego que los queme a todos. Y el Señor Jesús le dijo, no, ustedes no saben de qué. Ustedes no saben. Entonces, lo que más abunda son personas que predican la palabra, pero no tienen o no conocen cuál es la verdadera doctrina. Por eso hoy en día, hermano, usted se va a encontrar con muchos hermanos, hay muchos predicadores, y este mensaje no se trata de criticar, no, hermano. El Señor nos libra de eso, pero sí es necesario ver los ejemplos y ver las diferencias. Pero hoy en día, hermano, platicamos con alguien y notamos que por la falta de conocer la verdadera doctrina, el mismo creyente se está maldiciendo, el mismo creyente se está condenando. Exactamente, le están poniendo yugo a la iglesia, a los hermanos. Hay hermanos que ya los tienen condenados, ya les dijeron, usted, hermano, por mucho que haga, el infierno se lo tiene ganadito. O sea que esa era la diferencia de la enseñanza del Señor, que vale. la doctrina de él no traía un mensaje de salón. No, diferente. Un mensaje de consolación. Ahora, hermano, quiero presentarles a ustedes 4 características de la verdadera doctrina. Y a medida que nosotros vayamos descubriendo, nos damos cuenta, hermano, que grande ha sido el Señor para nosotros, de permitirnos que, hermano, conocer cuál es la verdadera doctrina. Y el lugar donde nosotros estamos, donde Dios nos ha traído, hermano, estamos en su gloria. Padre, gloria. Mira bien, hermano, que conozcamos cuál es su voluntad, hermano, es algo grande. Que disfrutemos de sus bondades, es algo grande, hermano. Que podamos ver la mano, la manifestación de Dios, es algo maravilloso. ¿Quiénes somos nosotros para merecer tanto, hermano? Pero a Dios le ha placido que conozcamos su voluntad, que conozcamos la verdad de su palabra y que podamos disfrutar del reino. Oiga bien, hermano, que podamos disfrutar del reino. ¿Por qué, hermano? Porque hay muchos que están esperando morirse para poder ir a disfrutar del reino. Cuando la palabra enseña, cuando la sana doctrina enseña que se reina en vida, no es que se vaya a reinar al cielo, sino que es aquí que tenemos que reinar en vida. La vida del creyente depende, hermano, de la información que tenga. La vida del creyente depende, hermano, de la doctrina que recibe. El creyente recibe buena palabra, su vida va a ser gloriosa. El creyente recibe, hermano, algarrobas, ¿cómo va a ser su vida? Una vida, hermano, sin fuerza, buscando hacer obras para sentirse fortalecido, haciendo sacrificio para poder, hermano, tener el milagro, el favor de Dios. Tienen que comprar el milagro de Dios. No es así, hermano. No es así. Tienen que pactar, tienen que enviar dinero para poder recibir un milagro. La palabra enseña, hermano, y dice que de gracia hemos recibido. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar de gracia. Eso es así, hermano. Eso es así. Vamos entonces descubriendo las características de la sana o de la verdadera doctrina. Vamos a ir a Tito. Fíjense ustedes lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a Tito. Y a su nombre, gloria, hermano.
Padre. Vamos a buscar la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2. Hoy están con nosotros los niños, ¿verdad? Pero bueno, siento que hay algo que tienen ahí como entre manos los niños. ¿Ah? Siento algo. Vamos al capítulo 2. Sí, dijo él. No. Vamos al capítulo 2 y vamos a leer el verso 1. La primera característica la encontramos en Tito, capítulo 2, verso 1. Lo tenemos, hermano. ¿Cómo dice la palabra? Pero tú habla lo que está de acuerdo. ¿Cómo ahí, hermano? ¿Cómo dice ahí? De acuerdo con la sangre. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le dijo el apóstol Pablo a Tito, pero tú habla. Hay muchos que pueden hablar, hermano. Hay muchos que están hablando, pero no están hablando de acuerdo. No están hablando de acuerdo a la sana doctrina. Y Pablo le dijo a Tito así, pero tú hablas de acuerdo. Entonces, pero ¿quién se pregunta, hermano? ¿Quién se pregunta? ¿Realmente yo estoy aquí donde se habla, donde se enseña la sana doctrina? Cuando estábamos en el sistema nos preguntábamos eso nosotros. Costaba, hermano. Costaba que viniese a nuestra mente y dijéramos, ¿verdaderamente se habla la sana doctrina? Alguien de repente podría decir, podría pensar, yo estoy en la sana doctrina, pero yo le pregunto, ¿en qué consiste la sana doctrina? Porque probablemente todos pueden decir, esta es la sana doctrina. Pero ¿en qué consiste? ¿Cómo darnos cuenta si realmente esa es la sana doctrina? La palabra, hermano, la descubre. La palabra es la que muestra cuál es el camino, cuál es la verdad. Oiga bien, hermano. Primera característica, entonces, la verdadera doctrina es sana. ¿Por qué decimos esto, hermano? ¿Cómo podemos detectar cuando algo no es sano? La sana doctrina trae salud a nuestra mente, trae salud a nuestro corazón. Oiga, mira, hermano, ¿qué le parece a usted si le están diciendo a usted que no hay ninguna salvación para usted? No hay esperanza, porque lo que tiene ganado usted es el infierno. Y le dicen a la gente, se atreven a decir, hermano, es terrible eso. No hay esperanza. ¿Eso es sano? Y la gente grita y dice, amén. ¿Será sano eso, hermano? Que estén condenando a la persona. Dígame, si el mismo Señor, hermano, el mismo Señor, imagínese usted, siempre el mensaje fue de vida, de esperanza, de restauración, siempre. De salvación, porque él dijo a la mujer adúltera, yo no he venido a condenar. Qué tremendo eso, hermano. Y vamos a ir viendo esos detallitos, esos ejemplos. La verdadera doctrina, hermano, es, número 1, sana. Esa es la primera característica. Número 2, primera carta a Timoteo, un poquito atrás. Vamos atrás. Vamos a ir al capítulo 4. Vamos a ir al verso 6. Mire qué tremendo este texto. Y a su nombre, hermano. Gloria. Su nombre, gloria. Padre. Lo tenemos. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 6. ¿Estamos, hermano? Dice, si esto enseñas, vea bien, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Qué bonito esto, hermano. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vemos la segunda característica de la verdadera doctrina, que la verdadera doctrina es buena. ¿Cómo dice el texto, hermano?
Si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo buena doctrina? ¿Por qué? ¿Por qué dijo Pablo que hay buena doctrina? Exactamente, porque hay también doctrinas que no son buenas, hermano, es una mala doctrina. Doctrinas engañosas. Exactamente. Si hay, el Señor Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad conocerá la verdad. si la doctrina es de Dios. ¿Por qué razón? Porque también existen doctrinas que son de hombres. Escuchen bien esto, hermano. Hay doctrinas de hombres. Hay doctrinas hasta de demonios, hermano. ¿Ah? Hay doctrinas hasta de demonios. Y la gente le dice amén a todo. Pero hoy venimos a conocer, hermano, cuál es la verdadera doctrina. Y esto es maravilloso, hermano. Y esto es maravilloso. Oiga bien, hermano. Qué tremendo. Pablo le decía, Timoteo, te aconsejo que enseñes esto. Porque al enseñar esto, serás un buen ministro. Oiga bien, serás un buen ministro. Es lo que poco hay, hermano. Buenos ministros. ¿Por qué? Porque todo aquel que enseña algo diferente a esto, no es lo que Dios dijo que enseñaran. Lastimosamente, pero les tengo que decir. Pablo le dice, si enseñas esto, ¿cuál? La verdadera doctrina. Tomando en cuenta que esa doctrina tiene que ser sana y tiene que ser buena. ¿Por qué buena? ¿Por qué buena? ¿Ah? Hermano, ¿sabe por qué es buena, hermano? Porque esta doctrina trae libertad. La doctrina de los hombres lo que trae es esclavitud. Hacen a los hermanos esclavos y los hermanos no se dan cuenta, porque se vuelven esclavos tanto del hombre, pero también se vuelven esclavos del pecado, de la religión, hermanos, se vuelven esclavos. Nosotros salimos de esa esclavitud. O sea, no podíamos decir nosotros, hermanos, lo que verdaderamente nosotros éramos en el Señor. No podíamos decir porque no conocíamos, pero sí podíamos decir, hermanos, somos pecadores. No teníamos esa libertad para decir que éramos hijos de Dios. Porque la palabra enseña, hermano, que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Oh, Padre, a su nombre, gloria, hermano. Ahora, vemos la tercera característica. La encontramos siempre en la primera carta de Timoteo, pero adelantito, capítulo 6, verso 3. Tercera característica. Padre. 6:3. Lo tenemos, hermano. Miren lo que dice este texto, hermano, por favor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Oiga bien, la tercera característica, que la verdadera doctrina es conforme a la piedad. Volvemos a leer. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué predicaba o qué enseñaba Él? La sana doctrina, la doctrina de Dios. Y dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué pasa? Dice el verso 4, está envanecido, nada sabe. ¿Cómo? Y delira acerca de las cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Qué terrible este texto, hermano. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Qué tremendo. ¿Cómo dice el texto? Apártate de los tales. Es dura esta palabra, hermano. Que dice, apártate de los que solamente están por ganancias deshonestas.
¿Qué doctrina es esa? Se le dice, tienes que pactar, hermano, tienes que... ¿Qué doctrina es esa, hermano? Prosperidad. ¿Ah? Doctrina de prosperidad. Dice que es una doctrina de prosperidad. ¿Pero qué enseña? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Apártate. Apártate de los tales. La verdadera doctrina, hermano, es aquella que es conforme a la piedad. El creyente, hermano, se vuelve un creyente piadoso. Que si ve el mal, si ve, exactamente, que si ve el problema del hermano, la necesidad del hermano, esa persona o ese creyente, como tiene la verdadera doctrina, en él hay piedad, hermano, en él hay piedad, ¿sabe? En él hay bondad. ¿Por qué? Porque ese es uno de los efectos que produce la verdadera doctrina. En él hay piedad, pero no le va a dar la espalda al hermano. Cuando lo necesita, no le va a dar la espalda. Eso se llama impiedad. Y de eso, hermano, lastimosamente, eso es lo que abunda. Y lo tenemos que decir. Todos que tienen aspecto de piedad, pero con los hechos derriban todo. Exactamente. Y las iglesias, hermanos, están llenas de personas, hermanos, que lastimosamente no conocen la piedad. El Señor Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. La doctrina de los fariseos, Qué Jesús tremendo. les dijo lobos vestidos de ovejas. Oiga bien, hermano, ¿cómo es posible que en la calle no podemos encontrar a alguien, uno que decimos que es hermano en la fe, ¿verdad? Pero que ese hermano en su mente y en su corazón hay envidia? En el corazón de ese hermano, en la mente, hermano, hay rencor, resentimiento. Y no tiene ni la capacidad ni de voltearlo a ver y decirle, hola hermano, ¿qué tal? O decirle, hombre, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? No, ni lo voltea a ver, ni ignora. Hay que ser Cristo a la calle, ¿no? ¿Qué doctrina es esa, hermano? La palabra dice que somos muchos miembros, pero en Cristo, hermano, somos uno. Uno. En Cristo somos. Eso es lo que enseña la doctrina. Vamos a la cuarta característica de la verdadera doctrina. Tito. Vamos. Tito. Gracias Dios. Capítulo 2. Hemos leído el 1, ¿verdad? Pero ahora vamos a leer otro verso más. Mire el verso 10, por favor. Gracias Padre. Mire esta característica. Lo tenemos, hermano. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Qué bonito. Para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro. ¿De quién es la doctrina? Ojo, Dios tiene una doctrina. Los hombres tienen muchas, otras. Pero la doctrina de Dios, hermanos, la conocemos que, como en sus características, dice que es sana, es buena, es conforme a la piedad. Eso es así, hermano. La sana doctrina o la verdadera doctrina o la doctrina de Dios la conocemos, ¿por qué? Porque es sana, es buena y es conforme a la piedad. Lo que se enseñe de esto, todo lo contrario, déjeme decirle, hermano, los que estamos aquí y los que nos están viendo, lastimosamente tengo que decirle, eso no es de Dios. Tengo que decirlo. ¿Ah? Tengo que decirlo. Porque la doctrina de Dios, hermano, presenta esas características. Miren lo que bonito es. Fíjense, hermano, que esta palabra, yo tengo un apunte, cuando el Padre me permite un tema, le gusta ponerle fecha. Fíjense, porque eso trae bonitos recuerdos. Y este tema, hermano, fue escrito en enero del 2004.
Sí, hermano. Y el 8 de enero de 2004, yo digo yo, qué tremendo lo que el Padre, hermano, nos viene enseñando. Y lo que nos dice para que nosotros, hermano, tengamos nuestra vista abierta. Porque cuando alguien conoce cuál es la verdadera doctrina, no es engañado, hermano. Le pueden decir maravillas, le pueden ofrecer hasta cargos en la iglesia, pero como conoce cuál es la verdadera doctrina, dice, no, yo me aparto de aquí. ¿Cómo dijo el Señor? ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? Apártate de los tales. Apártate. Pero las personas, hermanos, en vez de apartarse, lo que hacen es... ¿Ah? Sí, así dice la palabra, hermano. Sal de en medio de ellos, pueblo mío. Porque el Señor tiene su pueblo, ojo. El Señor tiene su pueblo. Pero las personas, hermanos, ¿qué es lo que hacen? En vez de apartarse, ya me ofrecen un puesto. Voy a ser secretario de la congregación. O voy a ser el tesorero. La gente me va a ver que tengo privilegio. Pero no es así, hermano. Y a su nombre gloria. No es que, mire, hermano, que tremendo. No es que va a decir, a ver, hermano, cuando Emilio viene con no, hermano, es que el asistente ríe. Como le dice el hermano más. Vamos a ver, hermano, entonces, ya vimos las características. Mire qué importante es esto, hermano. Ahora, quiero presentarles a ustedes, hermano, los efectos, porque mire, qué bonito es conocer la doctrina de Dios, hermano. Qué bonito es conocer la doctrina de Dios, pero también es importante que conozcamos, porque esto lo experimentamos nosotros, que la doctrina del Señor tiene efectos. De igual manera, la doctrina de los hombres tiene efectos, hermano. Y si yo les dijera a ustedes, si la doctrina del Señor es sana, ¿cómo es la doctrina de los hombres? Perversa. Sí, es enferma. Si la doctrina del Señor es buena, ¿cómo es la doctrina de los hombres? Mala. Si la doctrina del Señor, hermano, es conforme a la piedad, ¿cómo es la doctrina de los hombres? Conforme a la impiedad. Es padre, hermano. Hay otra destrozado. también. La doctrina del Señor es para liberar. Correcto. Y la de los hombres es para esclavizar. Esos son los efectos que vamos a ver. Entonces, vamos a ver algunos efectos que produce la verdadera doctrina. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 9. Ahora si me ayudan con el tiempo, hermano, por favor. No me quiero extender tanto. Venimos a empezar, ya van a ver. Bien, perfecto. Ok, capítulo 9 de Hebreos. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Vamos a leer el verso. Ya les digo. Qué tremendo. Vamos a ir del verso 9 en adelante. ¿Lo tenemos? Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, todo eso, que no pueden, ¿cómo dicen? Que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuesta, oigan, hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya, miren qué bonito, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Mire qué bonito. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué es lo que obtuvo ahí, hermano? Eterna redención. ¿Qué es redención? Salvación, rescate, ¿ok? Porque si la sangre, vea bien, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos
santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Mire qué bonito. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El primer efecto que trae la verdadera doctrina, hermano, es que limpia la conciencia. Lo que decía José Francisco. Cuando hablamos de conciencia, ¿se refiere a qué? A la mente y al corazón. ¿Qué es lo que produce, hermano, el efecto, la verdadera doctrina? Limpia la mente, limpia el corazón. ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Ah? Estamos limpios, hermano. Sin mancha y sin arruga. ¿Cómo estamos delante del Señor? Limpios. Ese es el efecto, hermano, que trae la verdadera doctrina, que nos ubica a nosotros, nos enseña que estamos delante del Señor. ¿Cómo? Limpio. Hermano, es para que le demos un fuerte aplauso al Señor, hermano. De gratitud. De gratitud, hermano. Solo el Señor, hermano, puede hacer esto. Solo el Señor. O sea, ¿cómo nos considerábamos antes nosotros, hermano? Hermano Giovanni, ¿cómo se consideraba usted antes de conocer la verdad? ¿Perdido? Ajá. José Francisco. Indigno. Omar. Enemigo de Dios. Mira qué terrible es. ¿Ah? No sabíamos que era la piedra. ¿Cómo así habíamos sido enseñados nosotros así? Así habíamos sido enseñados. Es la doctrina que nosotros. Esa fue la doctrina que recibimos. Mire, bienaventurado Víctor, hermano. Bienaventurado hermano Víctor. Estamos en el mundo, pero ahora estamos con el Señor, estamos más Gloria al allá. Señor. Ahí está. Mire que Víctor, hermano, como el Señor lo trajo aquí. Sí. No pasó Por desierto. No trabajo mucho. no pasó por contaminación. ¿Va? Mira, hermano, Aguanto hambre. no aguantó hambre. ¿Sí? Hermano Marta. Hermano Omar. Omar también. Pero Omar tuvo una infancia que le fallaron, dice Omar. Omar en su infancia lo fallaron, hermano. Si no iba a tal lugar donde le decía castigo, no, Omar recibió castigo literal. Literal. Y nosotros recibimos un castigo igual, hermano. Igual. Porque nos decían que hay que ir allá domingo. Sí, veníamos con dolor de Y cabeza. veníamos con dolor de cabeza. Débiles. Débiles. Miren. Y lo peor es que yo recuerdo que el líder decía, hasta que termine la reunión, hasta que termine el culto, vamos a entregar. Y si era, hermano, y si el culto terminaba a las 6, qué tremendo. Qué tremendo. Bendito el Señor que nos ha dado. Romanos capítulo 6. Vamos a leer un poquito. Miren, el efecto que produce la verdadera doctrina limpia la conciencia. Romanos capítulo 6, verso 17 y verso 18. ¿Lo tenemos? Dice, ¿o no sabéis que si os sometéis a alguien? Como Romanos 16, ¿no? Romanos capítulo 6, verso 16. ¿O no sabéis que si os sometéis a alguien, ojo con eso, como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 17. Pero gracias a Dios, qué lindo es, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, ojo con esto, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina la cual fuisteis. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo, hermano? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón
a aquella forma de doctrina de la cual fuisteis. Entonces, ¿cuál es el efecto de la verdadera doctrina, hermano? Nos trajo ¿qué? Libertad. Fuimos libres. ¿De qué? Ahí dice, éramos esclavos. Hoy en día, hermano, ¿qué le cuesta al creyente decir que no es pecador? ¿Qué le cuesta? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Un momento, hermano. Un momento, hermano. ¿Y el sacrificio de Jesús en qué quedó? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió el sacrificio de Jesús entonces? Es la doctrina que le enseñan. Mire el efecto de la doctrina. Por eso les decía yo, la verdadera doctrina trae efectos. Ojo, que también la doctrina de los hombres también trae efectos, produce efectos. La mayor parte no se consideran limpios. Santo. El que es pecador, hermano, no está limpio, hermano. Ahora, el que está sin pecado, la palabra como lo declara, que es un santo, hermano. Yo lo veo como asustado así. ¿Ah? Como asustado. No, están asustados. Ahora, veamos el otro efecto, hermano. Qué bonito esto. Vamos a Timoteo. Aquí venimos, hermano, a usar la Biblia. Veamos y comprobemos lo que está escrito. Primera carta a Timoteo en el capítulo 4. Vea bien. 4:16. Lo tenemos, hermano. Ya se me había olvidado, ya iba a preguntar a Beli, me prometiste un vaso con agua. Me prometiste un vaso con agua, le iba a decir que ya está aquí. Primera Timoteo 4:16, ¿lo tenemos? Oh, Padre, qué lindo es el Señor. Dice la palabra, ten cuidado de ti mismo. Ojo con eso. Y de la doctrina. Dice, persiste en ello. ¿En qué va a persistir? En la doctrina, hermano. En la doctrina. Oiga bien, persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, vea bien. Dice, persiste en esto. Que haciéndolo de esa manera, te vas a salvar a ti. ¿A quién está diciendo? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Hermano, era pastor. Y dice, si haces eso te vas a salvar. Pregunto, ¿acaso Timoteo no era salvo? ¿Ah? ¿Pero de qué salvación está refiriendo aquí, hermano? Haciendo esto, te vas a salvar a ti. Pero también vas a salvar a los que te oyeren. O sea, hermano, Timoteo necesitaba salvación. Timoteo tenía salvación espiritual. Toda persona que cree en Jesús, hermano, cree en el Señor, está salvo. Pero esta doctrina, la verdadera doctrina, trae salvación ¿a quién? Al creyente. Es una salvación diferente. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Salvarlo de qué? De la religiosidad. ¿Salvarlo de qué? Del pecado. ¿Salvarlo de qué? De las tradiciones, de los rudimentos. Hermanos, si hay personas que no están bien, hermanos, si de las imposiciones, ¿sabes? De las imposiciones no están bien, hermanos, si en la congregación no hacen una santa cena, o si no hacen una celebración del tabernáculo, no se sienten bien. ¿Por qué? Porque han sido instruidos de esa manera. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, mira, si tú haces esto te vas a salvar a ti mismo, pero también vas a salvar a los que te oyen. ¿De qué los vas a salvar? De la ignorancia. Hermano, es más, fíjense, lo salva hasta de la potestad, como está escrito así, de la potestad de Satanás lo salva. La verdadera doctrina, ese es el efecto que produce. O sea que trae salvación, hermano, o sea, es plenitud de salvación, trae la verdadera doctrina. Plenitud de salvación, no una salvación que hoy la tiene y mañana la pierde. Porque eso es lo que enseñan los hombres. Si hoy no se congregó, el hermano tiene que reconciliarse el próximo domingo.
Y si el hermano en el trayecto de la semana falleció, se partió. Porque no le quedó chance de recapitar. Qué tremendo. Ahora, ¿qué hace la verdadera doctrina, hermano? Fíjense lo que dice Efesios 2:6, yo creo que hasta de memoria lo sabemos. La verdadera doctrina nos ubica con Cristo. Efesios 2:6, ¿qué dice? ¿Ah? Juntamente con él nos resucitó. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Quién enseña eso? La verdadera doctrina. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo Entrar en los lugares celestiales con Cristo. con. O sea, ¿cómo estamos nosotros? Sentado con. Con. Sí. No en él. Oiga, con Cristo. O sea, hermano, qué bonito, ¿verdad? Estamos con Cristo. O sea, eso es unidad. Abba Padre, gloria. ¿Qué, hermano? Estamos con Cristo. O sea, no estamos solos, pues. La mayor parte, hermanos, se lamenta porque nosotros estuvimos también de esa manera, nos lamentamos pensando que estábamos solos. Nos sentíamos como huérfanos porque así nos habían enseñado. Pero la doctrina, la sana doctrina nos enseña que estamos con. Mire qué bonito, ¿no? Con Cristo, decía el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, decía Pablo. Mas vive Cristo en mí, es lo que enseña la verdadera doctrina. El creyente está crucificado. La verdadera doctrina enseña que el creyente está bendecido. La verdadera doctrina enseña que el creyente está completo. ¿No te enseña la doctrina, hermano? Ahora el creyente tiene que entonces, hermano, entrar en esa gloria. ¿De qué? De disfrutar de lo que el Señor nos ha concedido. Sí. El creyente tiene que entrar. Tremendo. Ahora, ¿qué hace entonces uno de los efectos también que produce la sana doctrina? Romanos capítulo 1, verso 17. 1:17. En su nombre, gloria. Padre, gloria. Santo. Gracias, Señor. Gracias al Padre. Romanos 1:17 y leemos Hebreos 11:6. ¿Lo tenemos? Sí. Dice, porque en el Evangelio, vean bien esto. ¿Cómo dice, hermano? Porque en el Evangelio, ¿a cuál Evangelio está refiriendo? Al Evangelio del Señor. Escuchen bien, el Evangelio de la gracia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe la fe vivirá. vivirá. Así está escrito. Miren qué bonito. El efecto que produce la verdadera doctrina es que exactamente nos lleva, hermano, a vivir por fe. O sea, nosotros vivimos por fe. Por eso dice la palabra, más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque aquel que ha sido enseñado que ha sido justificado, ya puede decir, yo soy justo, hermano. Delante de los ojos del Señor, yo soy justo, porque la palabra dice, más el justo. Si yo no me declaro justo, entonces esa palabra no es para mí. Porque dice, más el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿esta palabra es para quién? Para aquel que ha recibido la justificación. Aquel que ha sido enseñado, ha sido instruido de que ya es un justo. Abba Padre, gloria. Lastimosamente, hermano, el sistema religioso ha privado al creyente de las manifestaciones del Señor. Ha privado al creyente de la justificación, de la santificación, de la misma limpieza, de la perfección, de la glorificación, de la redención. Hermano, lo ha privado de todo el sistema religioso. ¿Por qué? Porque tienen una doctrina que no es la doctrina de Dios. Más la congregación, más los ministerios que sí tienen la doctrina de Dios, enseñan al creyente que ya ha sido justificado, que ya ha sido santificado, así como lo enseña en Romanos, en el capítulo 6. Hermano,
Sí, hace poco vi una publicación de alguien, no voy a mencionar nombre, aplicando un texto de gracia para condenar a las personas. ¿Qué tiene en la mente este hombre? ¿Qué doctrina? ¿Qué doctrina es? A Jesús entonces le traen a la mujer adúltera, recuerden, no es eso. Y el Señor también traía piedras en la mano. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes traían las piedras? ¿Fariseos? ¿Por qué? Porque ellos no tienen la doctrina conforme a la piedad. Ni la conocen. Lo que abunda hoy, hermano, es doctrina que no es conforme a la piedad. Traen piedras para aventarle a los demás. Y empiezan a señalar, a acusar, a condenar y hasta, bueno, hermano, se atreven a decir, ahí están los que están. ¿Los que están quiénes? Y el Señor Jesús le dice, bueno, pues el que esté libre de pecado, que sea el primero que le arroje. ¿Qué pasó con esa palabra? Le tocó la conciencia a aquellos hombres. ¿Por qué? Porque ellos no tienen doctrina de Dios. Tenían sus conciencias sucias. Entonces dijeron, no, yo estoy libre de pecado, pongo mi piedra. Pongo mi piedra, el otro, pongo mi piedra. El otro, al final, hermano, creo que hicieron un muro ahí. De tantas piedras que traían. El muro de la mesa. Sin darse cuenta, enseña verdad doctrina de fariseo. Exactamente, sin darse cuenta, están enseñando doctrina de fariseo. Ahora, vean bien esto, hermano. Cuando el Señor Jesús ya se fueron todos, y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Por qué? Porque la mujer, hermano, lo que estaba esperando eran las pedradas. Ella dijo, bueno, pues, adiós mundo cruel, hasta que no más llegué. Y más seguro que ya tenía los ojos cerrados, hermano, y a ver quién va a ser el primero que va a estar. Ya sentía, no había esperanza. Y cuando el Señor Jesús le dice así, entonces me imagino yo, hermano, que la mujer volteó a ver para atrás. Cuando el Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y volteó a ver para atrás y dijo la mujer, ninguno, Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Ni yo. O sea, imagínate que ni el Señor, hermano. La gracia de Dios, hermano. ¿Ah? El hombre gloria, hermano. Ni el Señor dijo, ni yo te condeno. Qué lindo eso. En su doctrina él dijo que él no venía a condenar al mundo, sino a salvarlo. Sino que el mundo fuera salvo por él. Hermano, esa es piedad, hermano. Esa es piedad. Esa es piedad. Misericordia de Dios. Ah, Padre. Vivir por fe. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Gracias, Señor. ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor, hermano? Justificados. Mas el justo por la fe. Mas el justo por la fe vive. Ahora, ¿cómo vivimos, Víctor? Por fe. ¿La fe? ¿Sí? Por la fe. Qué lindo eso, vivir por la fe. ¿Qué dice Hebreos 11, hermano? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Vale? ¿Cómo dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga bien, hermano. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todos los que andan haciendo obras para agradar a Dios, ¿están agradando? ¿Están logrando agradar a Dios? ¿Cómo dice ahí? Pero sin fe es imposible, hermano. Nosotros pensamos que estamos agradando a Dios, pero ahí dice la palabra que es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que nosotros somos bienaventurados, ¿quiénes? Los que por la gracia de Dios, hermano, hemos venido ¿a qué? A este glorioso evangelio, de conocer a este glorioso evangelio que nos ha justificado, hermano, conocer que somos justos. Miren, hermano, qué tremendo. Sin fe es imposible. Vamos a culminar, hermano, pensando eso. Lo que el pueblo necesita es conocer
la verdad de Dios. Lo que las congregaciones necesitan, hermano, es conocer la doctrina de Dios. Porque unos dicen, unos hasta prohíben, dicen, en este lado se tienen que sentar solamente las mujeres. Y para este lado se tienen que sentar solamente los varones. Esa es una esclavitud, porque el hermano tiene libertad de sentarse donde él se siente mejor. Tiene que sentarse allá. Las mujeres no tienen que venir así. Maritos, además tráiganlas para acá, hermano. Y están, hermano, como Israel en el desierto. Tráigame las alhajas. ¿Será que van a hacer algún becerro, Dios? No las regresan al terminar el No la regresan a terminar la reunión. Oye, hermano, ¿cómo están privando a las personas de disfrutar la verdadera libertad que en Cristo hay, hermano? Bienaventurados nosotros, bienaventurados los que escuchan, bienaventurados esos hermanos que pueden disfrutar de la sana doctrina. Porque hay, hermano, en diferentes partes. Hay congregaciones, hermano, que están disfrutando de la sana doctrina y gloria al Señor por eso, hermano. Pero hay otros que no están disfrutando. ¿Sabe qué? Les doy un consejo. Sálganse de ahí. Sálganse de ahí, por favor. Porque se han vuelto esclavos de los hombres. Gracias, Dios Santo. Está escrito y dice: mi pueblo perece porque les faltó conocimiento. Urge en nosotros conocimiento de Dios, para que disfrutemos y continuemos disfrutando de la libertad que en Cristo, hermano, hemos tenido. Los declaro bendecidos con toda la bendición.